Dios les bendiga, mis hermanos. La honra sea para nuestro Dios, que nos da una oportunidad más venir delante del trono de su presencia, donde nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. La lectura de la palabra del Señor en esta noche la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú en cada momento, en todo tiempo, Señor, el deseo, Señor, es que nos acerquemos más a ti. El deseo, mi Dios, es que la palabra nos vaya renovando. Tu palabra, Señor, nos vaya, Señor, enseñando, fortaleciéndonos, Señor, corrigiéndonos, mi Dios, en justicia, en verdad, en pureza, Señor. Padre celestial, abre nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos para escuchar la voz tuya, mi Dios, el cual nos hablas en todo tiempo, en todo momento, Señor. Haznos, Señor, prudentes, Señor. Haznos buena tierra, Señor, para que la semilla de tu palabra caiga en nuestros corazones y seamos edificados cada día, Señor, con el propósito, Señor, de agradarte a ti sobre todas las cosas, Señor. A cada uno de nosotros, Señor, en esta noche, háblanos de la manera, Señor, que seamos edificados, Señor, en el fundamento que es Jesucristo, Señor. Por como dice tu palabra, separado de ti no somos nada, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El tema de este mensaje será, mis hermanos, Jesús, la vid verdadera. Amén. Hermanos, en esta parábola Jesús nos enseña en estos versículos que leímos del 1 al 8, Jesús nos enseña 4 principios bien importantes para el pueblo del Señor, para la iglesia, para sus hijos. Y comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Por qué la vid verdadera? Él se refería, usaba este ejemplo, parábola o metáfora acerca de una viña. En el Medio Oriente, aún hasta el día de hoy, pero en tiempos de Jesús, en la Palestina de la actualidad de Jesús, muchos viñeros, y depende la clase de viña, depende la clase de mata que había, depende el cuidado, así era la calidad de vino que iba a dar. Y si Jesús dice en esta palabra: yo soy la vid verdadera, es porque había muchas vides, pero solo Él era la única y la verdadera. Como muchos dicen: yo soy de Cristo, yo soy de Dios, pero Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces solo hay una, mis hermanos. Muchos dicen: todos los caminos van a Dios, o tienen su único Dios, pero Jesús está diciendo: yo soy la vid. Y sabe que la vid es la mata principal. Y en la historia del viñero dice de que una planta de la vid, dice de que se necesita, para que venga a dar fruto y de buen fruto, se necesita el crecimiento de 3 años.
donde la mata comienza a crecer y basado en el crecimiento se le van cortando ramas. ¿Para qué? Para que no se vaya en crecimiento, sino que su parte principal, el tallo como se le conoce, vaya creciendo a medida correcta, pero también al gruesor correcto, porque quiere decir que después del tercer año las ramas que salgan van a ser fuertes y frondosas, y así va a ser la calidad de uva que va a dar, y así va a ser la calidad de vino que va a dar también. Pero si la mata se le deja crecer simplemente porque crezca, las muchas ramas van a ahogar a las ramas que den fruto, y el fruto no va a ser bueno, no va a ser fructífero, y no se va a lograr el propósito en el cual se sembró la planta. Entonces, algo bien interesante que Jesús dice: yo soy la vid verdadera. O sea, Jesús es la planta número uno, el árbol principal, mis hermanos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador es el que cuida esa viña, el que cuida esa planta, mis hermanos. Y el Padre y el Hijo son uno solo, mis hermanos. Y Cristo fue enviado por su Padre a este mundo. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Es importante, mis hermanos, de que la vid donde usted y yo pertenecemos sea Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice el apóstol Pablo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo hombre es el único mediador. Entonces es importante que usted y yo, mis hermanos, a la luz de la palabra, estemos en la vid que es Él, estemos conectados. No podemos seguir a ningún hombre, sino que a Jesucristo, porque Él ha sido el único, no solo hombre al 100%, sino que 100% Dios, mis hermanos, que ha cumplido la voluntad de su Padre. Entonces Él le decía a los discípulos aquí: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. El labrador es el que cuida, mis hermanos, y usted y yo somos cuidados por Él a través de la bendita palabra. Entonces mi Padre es el labrador. ¿Qué hace el labrador, mis hermanos? El labrador es el que siembra esa planta. En el caso, la palabra fue sembrada en nosotros y nosotros nacimos y somos esa planta donde necesitamos ese crecimiento y necesitamos ese cuidado. No quiere decir de que ya nacemos y ya demos fruto, porque entonces, mis hermanos, no es el tiempo oportuno para dar fruto. ¿Por qué? Porque no va a ser el fruto correcto al tiempo que se debe de dar. Entonces dice: y mi Padre es el labrador. El que labra, mis hermanos, sabemos que es el que prepara la tierra, el que siembra la buena semilla. Y usted y yo, la palabra de Cristo ha sido sembrada en nosotros, y esa semilla, mis hermanos, se planta en buena tierra, se le cuida, mis hermanos. Y recuérdese que también se le echa su agua a su debido tiempo para que nazca y crezca saludablemente. Y mi Padre es el labrador, el que labra, tiene el cuidado de esa planta, y Él sabe cuando va creciendo correctamente o cuando va creciendo incorrectamente. Entonces el labrador es el que cuida las hojas, el que cuida las ramas y el que va podando en su tiempo necesario. Vemos de que aún las plantas tienen su época. Cuando están a una pequeña temprana edad no se les puede cortar porque se les detiene el crecimiento. Pero viene un momento que también ya es tiempo de cortarle si van creciendo mucho y no dan fruto. Entonces Jesucristo, mis hermanos, Él es la vid principal, y vimos ahí que dice que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. Algo bien interesante de que los árboles dan fruto, pero no da el tronco, dan las ramas. Entonces nosotros somos las ramas, nosotros somos los pámpanos, y depende si estamos conectados al árbol principal, al tallo, mis hermanos, y somos alimentados, así va a ser el fruto que usted y yo vamos a dar. Entonces vemos que dice: y mi Padre es el labrador. Y luego el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, mis hermanos, Dios Padre, a través de su palabra, cada día nos va puliendo, cada día nos va fortaleciendo. Tenemos un crecimiento espiritual todos los días. Se ha dado cuenta que en una plantación puede ser de la misma clase de mata, pero no todos a veces tienen el mismo crecimiento iguales, y no todos dan la misma cantidad de fruto. Algunos más grandes, algunos más robustos, otros más pequeños. Pero si el cuidado es igual, la calidad va a ser igual. No importa si dio la misma cantidad en números o en volumen, pero la calidad del fruto debe ser el mismo, porque se cuidó con el mismo cuidado que es la bendita palabra del Señor, y regados con la presencia del Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Entonces todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Quiere decir que una rama separada del árbol principal no puede permanecer, no puede vivir, se va a morir, mis hermanos, sino que para que viva y para que dé fruto tiene que estar conectado en el árbol principal, en la mata principal, mis hermanos, que es Jesucristo. Y la palabra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es quien nos edifica y nos fortalece. Ahora, mis hermanos, en el cuidado de la planta, hay que cortarle cuando la planta está enferma. La queramos, no porque la queremos, es que se cuida, se le va cortando. Entonces los procesos en la vida de nosotros, mis hermanos, como cristianos van a venir etapas dolorosas, donde el Señor nos está puliéndonos a nosotros, nos está cortando como ese podador. ¿Por qué? Porque la rama de que está infructuosa no está dando fruto, le está quitando espacio a la otra que necesita crecer. Los que son expertos en las plantas saben que depende de la rama, entre muchas ramas tienen, no todas van a dar. He visto en tiempo de la manzana o de ciertas clases de frutos que cuando llega la temporada que da la flor, llevan unos grupos de hombres donde van a cortarle cierta cantidad de flor. ¿Por qué? Porque si se le dejan toda la flor, va a haber mucho fruto, pero no van a crecer el tamaño que debe dar necesariamente y la calidad de fruto que debe dar al final. Entonces el Señor, mis hermanos, nos va a ir puliendo, va a ir quitando aquellas cosas que están en nosotros que no son útiles en la vida espiritual, que no son servibles, sino que al contrario nos están alejando del propósito de Dios. Entonces usted y yo somos ese pámpano, somos esa rama conectada a Jesucristo, en el cual estamos siendo alimentadas por la palabra de Dios Padre, mis hermanos. Y depende si nos dejamos. Ahora va a ser doloroso el proceso. A la rama, al árbol hay que cortarle, pero hay que curarle también. Hay que saber cortar y hay que saber curar, mis hermanos. Por eso es que muchos andan ahí que puedan quererle cortar, pero nos pueden cortar y se puede dañar el árbol, mis hermanos. No hay que dejar que simplemente nos corten. Necesitamos ser cortados correctamente y que sea el Señor quien corrija nuestra vida, mis hermanos. Así es de que todo pámpano que no lleva fruto, quiere decir que no da fruto, lo cortará porque está ocupando un espacio. Esperemos que como pueblo de Dios, mis hermanos, nosotros estemos no ocupando un espacio simplemente por ocupar, sino que el propósito es que llevemos fruto. Amén. Mis hermanos, todo árbol tiene que dar fruto. Un buen árbol que se le está dando el cuidado principal y primordial tiene que dar fruto tarde o temprano, y tiene que ser un fruto bueno, porque depende la calidad de tierra donde fue plantada y depende la calidad de alimentación, mis hermanos, que se le esté dando. Así va a ser su crecimiento y va a ser su fruto. Por eso Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Mis acciones, mi manera de actuar, mi manera de vivir y de ser, mis hermanos, estará diciendo en qué terreno yo estoy plantado, cuál es la vid donde yo vengo, si soy verdaderamente del pueblo de Dios y verdaderamente estoy en Jesucristo, porque tengo que parecerme a como Él hacía, o sea, ser obediente a su palabra, a su voluntad. Entonces vemos que la rama que no da fruto y que está tomando un espacio, mis hermanos, y no deja crecer a lo demás, el Señor la cortará. Ojalá que usted y yo seamos enderezados, y seamos podados, seamos corregidos, y para que comencemos a dar fruto. No todos vamos a dar la misma cantidad. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, dice al final que unos darán al 30, unos van a dar al 60 y otros al 100. Pero lo importante es que demos fruto. ¿Se da cuenta que de repente hay árboles que las frutas son grandes, son buenas? Están bien, pero hay unas que de repente son pequeñas, pero son las más sabrosas, ¿verdad? Pero vemos que ahí está la esencia y todo eso es importante, que demos fruto para la gloria del Señor. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, mis hermanos, de los cuales cuando no estábamos en Cristo, no podíamos dar esos frutos, mis hermanos. Quiere decir que si el Señor nos va enseñando, nos va corrigiendo a través de su bendita palabra, mis hermanos, tenemos que dar fruto. Y si no, hay algo que está pasando. El verso 22 y 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mis hermanos, ahí se va a ver donde usted y yo estamos conectados. Entonces vemos de que nosotros seamos esa planta, esa rama que se deja cortar lo malo. ¿Para qué? Aquello que está ocupando espacio en mi vida,
que no es fructífero, que no es de bendición para mi vida, ni lo que está en nuestro entorno, pidámosle al Señor que la vaya cortando, que nos vaya puliendo, porque sí o sí el Señor nos ha llamado para que llevemos fruto, mis hermanos, y el fruto viene de Él, el fruto del Espíritu. Por naturaleza de nosotros no hay un fruto bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros no hay crecimiento, no hay transformación en la rama, ni da fruto, algo está pasando ahí, es porque no estamos conectados en Él, que es la vid principal, mis hermanos. Dice, lo quitará, dice, pero luego dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Cuando la planta ya dio la primer cosecha, a veces dio 3 o 4 frutitas pequeñas, nos ponemos tan felices y decimos, y esto que no la cuidé como debe ser, ahora la cuido más para que llevemos más fruto, mis hermanos. En el Señor tiene que haber esa diferencia. Si ahora dimos poco, cada día demos más fruto para la gloria del Señor. No nos podemos estancar, mis hermanos, para que lleve más fruto. Eso es bien importante. Gloria a Dios. Versículo 3 dice versículo 3, de vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Es importante, mis hermanos, que en el proceso del crecimiento de la planta, de la rama, se le va limpiando. Hay mucho insecto que le hace daño a la planta. Hay mucho insecto que va a querer dañar el crecimiento. Es bien interesante, mis hermanos, que una planta, si llega la plaga y le daña las hojas, porque por las hojas respiran las plantas y van creciendo, entonces se muere la planta porque no tiene la forma como crecer, como respirar, y nosotros respiramos la presencia del Espíritu Santo. En la agronomía le enseña a uno de que el árbol, ha visto que árboles cuando se le corta echa cierta sustancia como agua, líquido, algunos como leche, eso se le conoce como savia, y eso es lo que alimenta al árbol. Y hay plantas que si uno las mira cuidadosamente, en las puntas de las hojas al final como que estuviera tirando unas chispitas así de agua. Esa es la energía de la savia, de la alimentación y el crecimiento de esa planta. Pues nosotros tenemos también ser guiados por el Espíritu Santo, y que se note de que estamos conectados al Señor y que la presencia del Señor está en todo nuestro ser, mis hermanos, y gozarnos en la presencia del Señor. Eso es bien importante, mis hermanos, estar conectados a la palabra del Señor. Versículo 4, mis hermanos, y esto es bien importante, que nos lleva al punto número 2, dice, el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Punto 2, mi hermano, la unión entre Jesucristo, su iglesia, sus discípulos, siempre debe estar íntimamente estrecha. Es bien importante, mire, primero vimos que dice yo soy la vid verdadera, Él es el principal. Entonces ahora vemos en el versículo 4, dice la importancia de permanecer unidos. En el versículo 4 dice, permaneced en mí. O sea, Cristo lo es todo, debe de ser todo para nosotros. Si no cuando habla la palabra permanecer, no está hablando simplemente de congregarnos, sino que vivamos conforme a la palabra del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Quiere decir que para que usted y yo crezcamos conforme a la palabra del Señor, sanos espiritualmente, para hacer la voluntad del Señor, tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa relación constante y genuina entre Dios y el hombre, mis hermanos, porque hay un solo mediador, como decía el versículo antes, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que lo es todo para nosotros. Entonces vemos de que el pámpano alejado de Dios, si yo como rama, como pámpano, me desconecto del Señor, dice que por el conocimiento que tenemos y hacemos nuestra voluntad, no daremos ningún fruto, mis hermanos. Estamos muertos espiritualmente. ¿Cuántas ramas se ven buenas y saludables, pero están enfermas porque están desconectadas de la savia principal? En este caso sería el Espíritu Santo. ¿Y por qué la rama comenzó a dañarse? Porque ya le cayó la plaga, porque ya llegó el gusano, porque ya llegó la polilla, porque ya llegó lo malo, mis hermanos. Entonces nosotros necesitamos estar conectados a Él, primeramente para agradarlo a Él, primero para honrar su nombre, para obedecer, mis hermanos, y vivir íntimamente con Él, y sobre todo
para desechar toda obra del diablo, todo plan perverso del enemigo que se quiera levantar en contra de nosotros. Si permanecemos en su voluntad y en su palabra, no habrá enemigo que nos pueda hacer daño. El enemigo se puede levantar como poderoso, pero no podrá contra nosotros, porque usted y yo estamos conectados en la palabra del Señor. Es bien importante el permanecer. Hay dos maneras: permanecemos conectados o desconectados. Pero usted y yo estamos llamados a permanecer conectados. Por eso él dice, permanecer en mí, como cuando alguien le dice, no te despegues de mí, no, porque si no, algo te puede pasar. Entonces nosotros, ¿y por qué Jesús les decía eso a los discípulos, mis hermanos? Porque los discípulos, a pesar que Jesús estuvo 3 años y medio con ellos, ellos no crecieron espiritualmente. Ellos estaban en un entrenamiento, y podemos ver de que humanamente a veces el ser humano creemos estar listo. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro le había dicho cuando le dijo, maestro, si es necesario yo doy la vida por ti, ¿no? Como no voy a dejar que nada te pase. Y él le dijo, Pedro, como señal, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Después Pedro lloró amargamente, no solo porque le había fallado al Señor, sino que se había cumplido la promesa del Señor, porque ese Pedro no estaba todavía conectado al 100%, porque el Espíritu Santo no había venido a su vida, mis hermanos. La palabra del Señor tiene que ir conectada con nosotros, con esa relación íntima que llevamos con el Señor. Entonces debemos permanecer en mí y yo en vosotros. O sea que yo voy a decir que el Señor permanezca en mí y yo no en Él. Entonces no. O solo yo en Él y Él no en mí. Es una unión permanente, mis hermanos. La relación entre Dios y el hombre. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Quiere decir, mis hermanos, que si algo bueno hay en nosotros es porque viene del Señor y porque estamos conectados en Él. Y si llevamos un cierto fruto y estamos desconectados del Señor, ese fruto no viene del Señor. Ese viene de otro lado, pero ese no es de bendición, mis hermanos. Ese es de destrucción. Hay que ver en qué vida estamos conectados y dónde estamos siendo alimentados, mis hermanos, que es la palabra del Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Esto es para que nos hagamos un acto examen, mis hermanos. ¿Qué clase de fruto estoy llevando? ¿Qué clase de vida estoy llevando? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Se reflejan a Jesús? ¿Estoy conectado en Él? Pero si no se parece lo que yo hago con lo que la Biblia dice, entonces no estoy conectado a Él. Necesito reconocer mi falta, volver a Dios arrepentido de corazón y hacer cambio en nuestra vida para que los frutos que vemos sean agradables para el Señor. Porque si no, se va a cumplir la palabra cuando Jesús dijo, muchos dirán en mi nombre, Señor, hicimos señales, en tu nombre predicamos, y el Señor les dirá, no os conozco, obradores de maldad. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, es decir, el que vive conforme a la palabra del Señor. Y si el Hijo de Dios vivió conforme a la palabra de su Padre y agradó al Padre, no solo en la calidad de Dios, sino que en calidad de hombre, humanamente sufriendo, mis hermanos, en esta tierra, algo que no debía de sufrir por causa de nuestros pecados, ¿por qué nosotros no vivir agradecidos con el Señor y estar conectados con Él? Porque si no, vemos que el versículo dice, porque separado de mí, nada podéis hacer, mis hermanos. Así es de que usted y yo, y como iglesia, anhelamos llevar frutos. Aseguremos de que estamos conectados con el Señor. Nadie puede llevar frutos si no está conectado en el árbol principal. Si no, ese fruto es fruto de mentira, fruto del error, fruto del engaño, fruto de hipocresía, fruto de vanagloria, cualquier cosa, pero eso no va a ser el fruto del Señor, mis hermanos. Y por eso es que si usted y yo conocemos la planta, vamos a conocer la calidad del fruto. Y si no conocemos la planta, no vamos a conocer el fruto. Entonces vemos que es bien importante que aquí no hay independencia. Aquí la dependencia de nosotros tiene que ser de Dios totalmente, porque la rama separada del árbol se va a morir. ¿Y que para qué sirve ya seca? Para echarla al fuego, mis hermanos, y no hay ningún propósito bueno ahí. Gloria a Dios. Entonces seguimos leyendo, mis hermanos, y sigue diciendo al final del versículo, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Gloria a Dios. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos,
porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí se cumple, mis hermanos, de que para llevar fruto hay que haber crecido en Él, hay que haber sido alimentado a través de Él, y el proceso se da cuenta que la planta, entre más va creciendo y va dando fruto, se le van eliminando ciertas ramas que van envejeciendo porque ya no dan fruto y están ocupando un espacio y no deja crecer lo demás y no da fruto. Digámosle al Señor, Señor, ya a mi edad, a mi tiempo, córtame aquello que no me lleva a ti, que me aleja de ti, aquello que son malos costumbres del viejo hombre todavía que están con el poder de su palabra y su Espíritu Santo se vayan, para que lo bueno que hay se fortalezca y agrademos al Señor y llevemos fruto para gloria de Él, mis hermanos. Así es que es bien importante. Tercer punto, mis hermanos, nos enseña que en el cristiano verdadero también hay cristiano verdadero y falsos cristianos también. Entonces, porque dice el versículo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces vemos, mis hermanos, de que separados en Él, mucho podemos decir que somos cristianos, pero si no hacemos la voluntad del Señor, no estamos en Él, y por su fruto lo vamos a conocer. Entonces el verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, se secará y lo recogen y lo echan en el fuego. Entonces vemos de que el verdadero cristiano se va a conocer por el fruto. Y si no damos fruto, entonces no somos cristianos verdaderos. Eso nos enseña la palabra del Señor, de que muchos se llaman ser de Cristo, pero verdaderamente Cristo reina en nuestra vida, se va a conocer por la transformación. Por la transformación. Los discípulos, cuando dejaron de ser discípulos y eran ya apóstoles, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, aún la Biblia enseña, Pablo enseña de que muchos se sorprendían cuando escuchaban hablar a Pedro y a Juan. Dice que literalmente ellos a nivel de estudios, mis hermanos, en aquel tiempo eran escasos, y dice que eran hombres de poco vocablo, quiere decir en su lenguaje no era avanzado en preparación, pero eran llenos del Espíritu Santo. No estamos diciendo que no debemos de estudiar pero que sí que el Señor era primero en su vida, mis hermanos. Ese Pedro que negó a Jesús, cuando el Espíritu Santo vino en día de Pentecostés, se paró y predicó aquel sermón, y en su primer sermón se cree que 3,000 almas se convirtieron, y luego el otro 2,000 almas, se cree que en total fueron 5,000 almas, mis hermanos, porque el Espíritu Santo estaba en él y estaba 100% conectado en la vid verdadera. Así es que usted y yo estamos llamados a estar conectados y que nos aseguremos que somos verdaderos cristianos, cristianos verdaderos. Y entonces vemos de que la verdad tiene, y cuando es la verdad, mis hermanos, quiere decir que nos duela o no nos duela, tenemos que vivir para el Señor. Ya no es lo que yo quiero, ya no busco mis intereses, ya no busco mi bienestar, sino agradarlo a Él sobre todas las cosas, porque ya sabemos que el resultado de permanecer unido a Él, vamos a dar fruto para gloria de Él. Y un árbol cuando da fruto, no da fruto para comérselo Él, sino que da fruto para que otros vengan y se alimenten de ese fruto. Que nuestro testimonio sirva de fruto para que otros vengan a Cristo y quieran conocer a Cristo, mis hermanos, porque han visto que nuestras vidas ya no son las mismas que eran antes, sino que hemos sido transformados a través de su palabra. Entonces el verso 6 vuelve a recordarnos que el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano. Quiere decir, mis hermanos, no importa cómo nos llamemos o nos digamos, si no estamos en la voluntad del Señor, solo serviremos para el fuego, para la ira del Señor, para burla, para vergüenza y confusión perpetua. Lo que dice la palabra, que muchos resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, mis hermanos. Seremos como esa rama sin propósito y arderemos en el fuego. Pero usted y yo, mis hermanos, estamos llamados a vivir en la vid verdadera. Verso 7 dice, pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Así que una de las condiciones, aparte de estar conectados, mis hermanos, permanecer en Él y vivir conforme a la palabra, es para que llevemos frutos y más frutos y más frutos para gloria del Señor.
Y entonces dice, pero llevamos mucho fruto. Y entonces dice, y seáis así mi discípulo. O sea, damos llamado, mis hermanos, a vivir conforme la palabra del Señor. Ahora, el proceso no es fácil, mis hermanos. El proceso para vivir conforme a la palabra del Señor, conforme como Cristo lo fue como hombre en su cuerpo, mis hermanos, vamos a pasar procesos. Quizás los estemos pasando. Va a doler, mis hermanos, la manera con que Dios nos está transformando, con que la manera del Señor como nos está puliendo. Quizás a todos no los va a tratar de la misma manera. Como vimos a este Pedro que lo negó al Señor, después lloró y Pedro reaccionó porque Pedro estaba en su carnalidad, mis hermanos. Podemos tener otro ejemplo, Jonás, aquel profeta de Dios que Dios lo mandó a predicar al pueblo de Nínive, y él siendo el profeta de Dios, él compró un boleto y entonces fue para Nínive, él se fue para Tarsis. Allí no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo su voluntad, pero Dios le quiso enseñar como le enseñó a Pedro. A Jonás también Dios tuvo misericordia, que por la desobediencia de él, hasta los marineros que iban en el barco estaban en riesgo. ¿Por qué? Por él no hacer la voluntad de Dios. Pero Dios tenía un propósito en Jonás para enseñarle el amor y la misericordia, pero necesitaba permanecer en él. Mis hermanos, en conclusión, mis hermanos, usted y yo podemos quizás no saber mucho, pero si nuestro corazón está en el Señor, es lo más importante. Vivir para Él. Y si sabemos mucho y estamos separados de Él, no importa lo que haya, mis hermanos. Vamos a hacer rama seca, vamos a hacer hojarasca para el fuego, mis hermanos. Pero si estamos conectados en Él, mis hermanos, no importa lo que digan los demás. Lo importante es que usted y yo estamos seguros que permanecemos conectados en Él, en la vid verdadera que es Jesucristo. Y el Padre es quien nos va puliendo. Nos va a doler. Cada persona tiene un proceso diferente, mis hermanos. Como disciplina y como hijos, mis hermanos, somos disciplinados para el Señor como el soldado. El soldado no hace lo que él quiere, hace lo que su alto jefe le dice. Y le guste o no le guste, con un propósito, se siente orgulloso de representar esa organización, esa sociedad, o representar una nación. Pero usted y yo representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano y amigo, si tiene la oportunidad de escuchar esa palabra, enamórese del Señor. Su relación es con Cristo. Haga un compromiso con Él, porque Él derramó su sangre preciosa por usted y por mí. No vea atrás, no vea a ningún lado, no vea a ningún hombre. Vea a Jesucristo, que es el actor y consumador, el que dio la vida por cada uno de nosotros. Que Dios me lo bendiga.